En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Muy bien, amigos, estamos en el episodio número 90 de Fin de Político. Por allá está el señor Daniel Lara Farías, que hoy, bueno, no voy a entrar en polémicas, ¿no? Porque no voy a caer en provocaciones. Ya te voy a hablar de eso. Pero hoy yo he coincidido con el personaje que lleva Daniel en la franela. Tenemos a Mario Bros, a Super Mario en la franela. Tú tienes toda la familia de Super Mario allí completa. Está Donkey Kong, Luigi, Yoshi, Wario, la princesa, Bowser, todos, están todos. Y cortesía de nuestros amigos de Vinostrum. ¿Qué tenemos aquí, hermano? Cortesía de Vinostrum. Glen Grant. Engañando a la gente con sus conocimientos sobre licores. Podría decirle a la gente qué es lo que me voy a servir yo en este bello vaso. Bueno, sírvete, yo voy hablando. Para que suene el sonido. Mira, ese es el Glen Grant Arboralis. Yo lo recibí también. Y ese es un whisky de Speyside. Es un whisky súper frutal que se toma así, solo porque es tan delicado. Glen Grant de Speyside, que es una maravilla. A mí me encantó. Vinostrum 58 es la cuenta que ustedes tienen que seguir en Instagram para acceder a todo este grupo de licores maravillosos, whisky, rones, ginebras. También hay unos gin que está trabajando por allí el pana Frank en Vinostrum. Y por supuesto, toda la bodega de vinos propios y extraños que tiene Vinostrum en su catálogo. Vinostrum 58. Gracias a la gente de Publimercantil y en mi caso también gracias al pana Leonardo y su canal de videojuegos Games Ground, que también está por allí pendiente con todo el tema de los videos que hacemos. Mira, Daniel, quiero hablar un tema hoy un poquito... Es como un tema medio íntimo, ¿no? En tu caso, porque... ¿Por qué lo traigo hoy? A ver, para que la gente me entienda. El tema de la migración y el tema de los venezolanos fuera de Venezuela. Lo comentaba esta semana en el programa en Radio Caracas que había como una nueva oleada en el Perú con todo el tema del señalamiento de venezolanos por estas y otras conductas, que si los venezolanos esto, que si los venezolanos lo otro, que si los venezolanos son delincuentes, o sea, todo esto que se está dando otra vez en el Perú. ¿Y qué está ocurriendo en el Perú? Bueno, que ya creo que como en 3 semanas van como 3 asesinatos, o sea, va uno por semana de venezolanos. Gente que uno no sabe si realmente estaba metida en cosas ilícitas, gente que uno no sabe si realmente eran delincuentes o no eran delincuentes, pero que en general lo que se dice es los venezolanos. Y siento que ese tema venezolano nos lleva a un dilema que poca gente ha calibrado, Daniel. Es que hay 6 millones de almas, por lo menos. Hay gente que dice que son 7, 8 millones ya en esta altura del partido, y seguramente que van a ser más de aquí en lo sucesivo, que están desperdigadas por el mundo. Yo querría entrevistarte a ti hoy sobre este tema porque tú tienes el testimonio directo de un migrante y quería comenzar por el principio, y es si en Alemania, cuando tú llegaste, hiciste todo tu proceso, que fue un proceso absolutamente legal, un proceso donde tú demostraste todo lo que estaba ocurriendo contigo, especialmente en Venezuela, tú sentiste, número uno, que la sociedad alemana no era el sitio para tú estar, o sea, porque era muy fría o lo que fuese, y número dos, que si esa sociedad además llegaba a niveles en los que tú te podías sentir discriminado. ¿Tú sentiste discriminación alguna vez estando en Alemania? ¿O la has sentido? Ya son más de 3 años. Fíjate que es un tema difícil porque te abre una dimensión de subtemas que quizás sea infinitos. Cuando uno es parte de una minoría, uno sabe lo que significa
el tema de la discriminación y de alguna manera comprende cuándo hay peligro de ser discriminado, cuándo no. Y yo creo que en buena parte de los problemas que viven venezolanos como migrantes el día de hoy es el no entender lo que significa ser minoría. Y en efecto, yo llegué a un país a solicitar la protección de un Estado pues, por ser víctima de una persecución que fue verificada y avalada por el Estado, cosa que es importante decirlo. Persecución que no ha terminado y que se puede verificar en todas y cada una de las de los escarnios, jornadas de difamación, etcétera, que de forma consuetudinaria, contumaz e inacabable, si cabe el término, se realizan en contra de los aparatos de comunicación política, tanto del régimen como de su falsa oposición. En fin, yo sí sentí discriminación acá, pero no de parte de los alemanes. A mí me correspondió vivir, mucha gente lo sabe, cerca de 6 meses en un refugio con migrantes de distintas nacionalidades, muchos venezolanos, o en el momento en que yo estaba, éramos minoría los venezolanos allí, pero estábamos. Y entonces entra el asunto de ser minoría dentro de la minoría. Estás en un refugio donde los venezolanos éramos minoría, frente a un universo gigantesco donde habían nacionalidades cameruneses, nigerianos, etíopes, eritreos, somalíes, georgianos, chechenos, que son rusos, pero chechenos, sirios, por supuesto, sirios, iraquíes, tunecinos, marroquíes. ¿Se podría decir que toda esa gente huye de una cosa común, Daniel? ¿O son distintas motivaciones? Y la gran mayoría están huyendo de Putin. La gran mayoría somos víctimas de Putin, incluyéndome. Claro, claro. De manera indirecta, pero o directa. Claro, o directa. Claro. O víctimas, la gran mayoría son víctimas de los daños colaterales que han dejado guerras y dictaduras en sus países. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese gran universo hay subcategorías. Porque uno podría pensar que los africanos son mayoría en esos refugios. Y desde el punto de vista nacional lo son. Pero dentro de esa mayoría africana hay unas subdivisiones. Y entonces no es lo mismo un nigeriano que un camerunés. Inclusive no es lo mismo un camerunés de habla inglesa que un camerunés de habla francesa. No es lo mismo un camerunés cristiano que un camerunés musulmán. ¿Ves? Entonces era como difícil porque en determinado momento tú podías dejar de ser parte de una minoría para pasar a ser parte de la mayoría dentro de un grupo. Ejemplo, en el Ramadán, el mes del Ramadán, bueno, no solamente los sirios son musulmanes, sino que buena parte de los cameruneses también lo son, buena parte de los africanos también lo son, pero los chechenos también lo son. Para un venezolano, Daniel, para un venezolano es más fácil integrarse a la cultura alemana que lo termina siendo para un camerunés, para un checheno, por el tema de la fe religiosa. El venezolano se le hace más fácil muchas cosas. Por ejemplo, el tema del trabajo y la cultura del trabajo al venezolano se le hace más fácil. Porque el venezolano ve con desprecio al mantenido por el Estado. Si al venezolano no le gusta o sea, el ser mantenido es un estigma. El venezolano que no trabaja, que es un mantenido, que es un chulo, que vive de los subsidios, que vive de lo que el Estado le da, ese venezolano es estigmatizado. Que es más o menos lo que promueve el chavismo, ¿no? Entonces, si tú estás en contra del chavismo, tú le huyes a eso. En teoría, Entonces, teóricamente. ¿Qué ocurre? Que el proceso de integración
en estos países, pero fundamentalmente en Alemania, que es uno de los países de la Unión Europea que mejor lo lleva, te obliga en tu proceso de integración a primero estudiar, hacer un curso de integración y de idiomas para que tú puedas integrarte correctamente. Entonces, bueno, ¿qué carrera tiene usted? ¿Qué quiere hacer usted con su vida? Para hacer eso, usted tiene que tener todos estos niveles de alemán. Y hasta que no los tenga, usted no puede ir a buscar un trabajo, porque si usted o sea, o sea, te hacen como firmar un contrato, un compromiso, de terminar tu proceso de integración para poder integrarte. O sea, no vas a tener un médico cargando cajas. Claro. Que es distinto a lo que ves en muchos países de América Latina. Entonces, al venezolano eso le pesa, le causó muchísimos problemas. Porque entonces tú estás un año, puedes estar 2 años, hasta 3 años, caso de médico, por ejemplo, 3, inclusive hasta 4 años esperando todo el proceso de integración para poder liberarte del Estado y trabajar por tu cuenta sin ser un mantenido, entre comillas, que no lo eres, porque es prácticamente una beca. Eso al venezolano aquí le pesa mucho. Y o sea, las autoridades lo saben. Las autoridades saben que el venezolano, cuando el venezolano llega a que le hagan todas estas entrevistas de integración, después de haber terminado su proceso legal, los funcionarios saben que el venezolano le fastidia el tema de tener que esperar. El venezolano quiere salir a trabajar. A buscar los reales, como decimos nosotros. Yo busco un trabajo de lo que sea, porque aquí yo quiero pagar mi casa, yo quiero vivir, mandarle plata a mi familia. Eso el sistema aquí lo sabe. En el caso de otras nacionalidades que no voy a especificar, ocurre lo contrario. La gente quiere estar el mayor tiempo posible dependiendo del estado. Y no quieren estudiar, no quieren trabajar, o quieren trabajar en negro sin declararlo, tener todos los beneficios que le da la administración en cuanto a hijos, el subsidio por hijos, el subsidio por tal. Y entonces eso quizás es una carga. Por eso es que el venezolano, por lo menos aquí en Alemania, no tiene esos problemas, tiene otros. ¿Cuáles otros? Bueno, que por el afán de querer trabajar sin pasar por los procesos de integración, o sea, eso a la larga, ¿qué conlleva? Que no conozcas el idioma después de tener mucho tiempo aquí, que seas dependiente de que alguien te acompañe para hacer trámites, que las viviendas que consigas no sean todo lo bueno que pudieran ser, porque la persona que te va a alquilar quiere hablar el idioma con la persona que le está alquilando. O sea, hay toda una serie de cosas. Cuando recuerdo yo un hecho en particular que me causó muchos problemas con musulmanes, con chechenos. Los chechenos son sumamente radicales, son unos musulmanes sumamente radicales, son una gente sumamente que ha pasado por muchísimos problemas y es gente que tiene muy malas pulgas. ¿Tú crees que son una amenaza para países de Europa en términos de que no logran nunca integrarse? A ver si me explico. Sí, no logran nunca integrarse y entonces generan conflictos a las sociedades a las que llegan. Claro, porque lo que terminan haciendo es formar guetos y toda aquella cosa, y eso termina causando aún más problemas. Además de eso, sobre todo los chechenos, indican las estadísticas que hay gente que es muy proclive a radicalizarse. Entonces tú los ves metidos en el terrorismo con frecuencia, sin querer generalizar. Pero sentirse discriminado es una cosa bien particular, porque a veces tú puedes estar siendo discriminado y no te das cuenta. Y eso tiene sus bemoles. Por ejemplo, y ahí es donde está la importancia de la información. O sea, para evitar la discriminación, mira, informes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que un funcionario no te quiere dar la información porque dice, este igual no la va a entender. Pero cuando el funcionario ve que tú te interesas y vas y preguntas en el idioma y además de eso exige, el funcionario se da cuenta de que tú estás claro en lo que te corresponde y trabaja contigo. Yo pienso que lo principal, lo que pasa es que en mi caso, por supuesto el caso de un país donde tienes que aprender el idioma, es que ya aprendiendo el idioma ya tumbaste más del 50% de las posibilidades de ser discriminado. Sí. En segundo lugar, uno es cristiano y es occidental. ¿Me entiendes? Uno sabe aquella norma de a donde fueres a lo que vieres, de las normas interpersonales, uno tiene formación académica, uno sabe lo que eso significa, lo que tienes que hacer es más que todo aprender ciertas normas de etiqueta que muchas veces uno ni siquiera las tiene contempladas porque ni se lo imagina. A la hora de escribir un correo, a la hora de dirigirte a una autoridad o de dirigirte a
a alguien en la calle, quizás allí puedas tener algunas cosas, pero de resto yo no he sentido. Mira, yo sé que generalizar es muy feo, pero tú te atreverías a hacer una generalización no solamente con los venezolanos que están en Alemania, que es tu caso, ¿no? Pero en todo el mundo con respecto a si son más los buenos que hay o son más los malos. Y con malos no estoy diciendo que sean ladrones. O sea, estoy diciendo dentro de los malos, gente que llega a poner la música a todo volumen, porque está acostumbrada viernes, sábado y domingo aquí a que no le llegue la policía a la puerta de la casa y que puedan hacer lo que les dé la gana, que se quedan bebiendo en una licorería enfrente y eso tú no lo puedes hacer en muchos países porque eso no está contemplado. Gente que el tema de evadir impuestos, que es muy normal en Venezuela, porque en Venezuela, bueno, hay un estado que es un estado más o menos, no invisible, porque bastante que existe y bastante que interviene y bastante que molesta, pero es un estado que a final de cuentas se financia con petróleo y que la gente no ve la conectividad que hay entre pago de impuestos y retribución vía servicios públicos, ¿no? O sea, tú dirías que se puede hablar en términos laudatorios de los venezolanos que están fuera en mayor cuantía, o lamentablemente los que están fuera están dando más mala reputación que buena reputación a esta hora. Lo que pasa es que él nunca había tenido la frase a donde fueres, haz lo que vieres, tanta significación. ¿Dónde estás viendo tú la mayor cantidad de problemas con los venezolanos? Tú no escuchas casos de discriminación del venezolano en Australia. Tengo un primo allá. Tú no escuchas casos de discriminación del venezolano en Japón. Tú no escuchas casos de discriminación del venezolano en Alemania. De hecho, en Europa son los menos, incluso en España. Uno podría pensar que con todo el tema que había de la campaña de que a los sudamericanos, empezando porque se les dice sudacas y todo, podría haber, pero no hay mayores escándalos. Los escándalos son en América del Sur, son los países al lado. Exacto. ¿Entiendes? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Daniel? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, beber cerveza en la calle, escuchando música en un parque. Eso alguien podría verlo como una cosa. Bueno, en Japón quizá. Aquí en Alemania es el común. En Alemania tú bebes cerveza en la calle, tú vas con tu cerveza en la mano, cosa que a mí no me gusta hacer, ¿verdad? Tú vas con tu cerveza en la mano y vas escuchando música y vas a un parque. Eso está dentro de la normalidad aquí. A donde fueres, haz lo que vieres. Hay sitios donde eso no está permitido. ¿Qué ocurre? Que hay malos comportamientos en todas partes. El asunto es que cuando tú ves un mal comportamiento y ves que ese mal comportamiento lo está realizando alguien que no es de tu país, tú asumes ese mal comportamiento como producto de alguien que, mira, está llegando aquí a este país y se está portando mal. Pero el problema es que en Venezuela, ¿cómo es el tema de la basura en la calle en Venezuela? Bueno, ¿cómo es el tema del respeto a las normativas de ruido en Venezuela? ¿Cómo es el tema en Venezuela con el respeto a las paradas de los buses? ¿Cómo es el tema en Venezuela con respecto al respeto a las normas en general? Bueno, no puede usted pretender que si en Venezuela el nacional no cumple con las normas, el que viene de afuera, por eso es que uno escuchaba a muchísimos alemanes, holandeses, europeos, que iban a Venezuela y decían que eso es un paraíso, porque allí, no, ahí la gente no está con esa rigidez de cumplir las normas, allí todo es más relajado. Sí. Exacto, tú metes al más flemático de los británicos, al más educado de los holandeses o al más fiero de los alemanes y lo lanzas en Choroní durante 15 días, ese tipo llega diciendo, no, aquí no hay norma para nada, aquí hay que vivir la vida, porque es así, porque al medio donde tú llegas, el medio te va a condicionar. Ahora, exacto, aquí hay un punto importante. Mira, yo fui a Perú en 2 ocasiones, hace ya como unos 15 años. Y yo recuerdo el espantoso, horrible, horroroso, asqueroso, vulgar, espantoso sistema de transporte público de Perú. Con las famosas combis y es una cosa horrible el sistema de transporte. Pero eso no la combi es una Volkswagen de esta chiquitica que es una camionetica van. Donde la gente se mete a su buen ver y entender, ¿no? En Perú, el tema de la discriminación por el colorcito, por la raza, es una realidad. Pero para los peruanos, ni siquiera para los peruanos. Obviamente, si es un país que tiene esos problemas normales de discriminación, para ellos, y merece usted para que llegue allá afuera. Eso yo lo puedo entender. Estoy al tanto de que eso puede ocurrir. Y entonces ahí es donde viene otra cuestión que a mí no me parece
una buena respuesta frente a la discriminación. Aquí muchas veces ocurre que migrantes, y yo he sido testigo de eso, migrantes que no quieren cumplir la ley, cuando les quieren hacer, cuando los obligan, porque te obligan a cumplir la ley, entonces terminan acusando, diciendo que los están discriminando. No, me están tratando así porque yo soy migrante. E inclusive van más lejos y van más bajo. Dice, lo que pasa es que ustedes son unos nazis. Eso fascistas, son unos fascistas. No, nazi. Aquí la palabra es nazi porque, por supuesto, aquí tú decirle a alguien nazi. Lo marcas. Por supuesto. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, pero por supuesto que hay eventos graves. Lo que está haciendo esta señora presidenta del Parlamento panameño, esta señora es la jefa internacional de los antivenezolanos. Del antivenezolanismo, sí. Cosa que jamás en la vida se había visto una campaña contra una nacionalidad como esa. Yo creo que solamente contra los estadounidenses, que hay bandas anti-yanquis en todas partes del mundo. Claro, están los comunistas, ¿no? En todos lados regados. Los comunistas, exactamente. Mira, pero para concluir, yo creo que es buena esa explicación que has dado de que, y esa es la que tumba todos los paradigmas de xenofobia y todo esto con los venezolanos, que es imposible, o sea, como se ha dicho en muchos países, que es que los venezolanos llegaron a subvertir el orden de esos países. Es imposible que un grupo de, así sean 10.000 personas, que es un grupo numeroso de personas, 20.000, logren alterar los comportamientos de sociedades que están repletas de millones de habitantes preexistentes dentro de esas sociedades. Entonces, lo que más ocurre siempre, y de hecho no es lo que más ocurre, es lo que ocurre siempre, es que los que llegan son metabolizados por esa sociedad y tienen que meterse dentro de los cánones de esa sociedad, no al contrario. De manera que las explicaciones de que no, yo discrimino a un venezolano porque este venezolano llegó a mi país a, no sé, a relajar las normas de convivencia dentro de una comunidad, eso no tiene sentido, porque si algo estaba fallando entre las normas de convivencia de esa sociedad, era porque ya los nacionales de ese país tenían problemas en ese sentido. Entonces, me parece muy, muy interesante esa explicación. Y te agradezco además por la franqueza de decirme, bueno, cómo fue tu experiencia en Alemania, que no es en principio, aunque no sé cuántos venezolanos en Alemania hay, Daniel, pero no es en principio, ya tú lo has dicho, y es evidente por el tema del lenguaje, no es como que el destino preferido de los venezolanos que van, no al mundo, sino incluso a Europa. Europa es España, la gente se ve España. Bueno, lo que pasa es que hay una importante lazo comercial y cultural entre Venezuela y Alemania, aunque la gente no lo crea, porque hubo muchísimo migrante alemán, antes inclusive de que Alemania fuese Alemania, muchísimos migrantes de estos territorios que fueron a construir, ni siquiera a reconstruir, a construir vida allá en Venezuela, inclusive con el auspicio del gobierno. Ayer me enviaba una querida amiga que seguramente nos estará viendo, Eli, una de las primeras personas, por cierto, porque eso sí tengo yo que decirlo, ¿no? Así como hay gente que uno de alguna manera rechaza, hay otra gente que, por lo menos yo aquí, entre el grupo de venezolanos que tenían ya años establecidos en Alemania, bueno, salió un grupo de ángeles y arcángeles de la nada cuando supieron que yo estaba en Alemania a buscar la manera de ver cómo me ayudaban. Así fuese escribiéndome a diario o viendo cómo yo estaba. Gente inclusive fue capaz de movilizarse hasta el refugio donde yo estaba a ver si era verdad que yo me sentía bien. Gente que ha estado pendiente siempre de ayudarme, mira, cuando me voy a mudar, cuando voy a hacer alguna cosa. Y Eli, mi amiga Eli, me envió un anuncio en la prensa del año 53, donde el gobierno le informaba a través del instituto, creo que era el Instituto de Migraciones, el Departamento de Migraciones del Ministerio de Agricultura, o del Ministerio de Obras Públicas, a los nacionales alemanes, españoles, italianos y portugueses que quisieran cumplir con el derecho de la reunificación familiar y no tuviesen el dinero para traerse a sus familias, que se pusieran en contacto con el ministerio, porque el ministerio les iba a costear el pasaje de sus familiares a Venezuela. Qué maravilla. ¿Por qué? Porque había una política de buscar ciudadanos que estuviesen vinculados al sector de la construcción
y de la agricultura para promover un nuevo modelo agrícola, tal, etcétera. Entonces, uno ve eso y uno dice, bueno, hay de alguna manera una gratitud, hay de alguna manera una reciprocidad cuando pasa el tiempo. Y además de eso, yo agradezco muchísimo los apoyos que aquí se dan, porque evidentemente son apoyos que de hecho, y cuando uno los va y los busca, o sea, te orientan, te preguntan, te ayudan y todo lo demás. En tal sentido, yo sí veo que hay muchísima gente agobiada, porque sí la hay, ¿no? En distintos países por su nacionalidad o por las persecuciones. Y yo creo que yo siempre digo lo mismo, tiene que organizarse. O sea, ¿cómo es eso que hay 300,000 venezolanos nada más en Lima y solamente hay una persona que actúa como vocero de vez en cuando por ahí, que es Oscar Pérez? Y entonces todos los otros 300,000 se quejan de Oscar Pérez. Bueno, pero organícese alguien más. Traten de buscar una forma de estar organizado. Mira, hay muchos comentarios. Sí, vale, voy a leer un par de comentarios, por lo menos Daniel Sánchez. Comentarios de nuestros suscriptores en Patreon, que quienes están suscritos al plan full tienen la posibilidad de estar con nosotros en vivo los viernes cuando estamos grabando estos programas que ustedes ven luego los fines de semana. Así es. Por ahí? Gracias a la gente que nos escribe por acá. De hecho, voy a nombrar a todos los que cuando grabamos estaban acá conectados: Humberto, Iris, Jesús, Chuy, Joaquín Lombardi, Juan Alberto Castro, Kelvin Echenique, Eligia Leal, Marianela Bendaño, Alberto Zambrano, y seguramente que hay, aquí están. Alberto Zambrano, me quedé, a ver. Ángel Luque, Andrés Guerrero, Daniel Sánchez, Félix Piro, Humberto, Iris, Jorge Tagliaferro, Juan Castro. Y mira, un par de comentarios. El de Daniel, que está en Boston, tiene más de 20 años en Boston. Saludos. En los Estados Unidos, los latinos quieren buscar de unirse para enfrentar al mundo, pero cuando les llegan otros latinos a sus países, no los aceptan. Esa es una cosa paradójica, ¿no? Que lo que estábamos hablando acá, que la discriminación tiene más países de América Latina que otros países. Sí. Los latinos piden a los Estados Unidos, cuando son migrantes en los Estados Unidos, derechos que en sus países les niegan a ciudadanos latinoamericanos. Vale. Ejemplo, México. Es el ejemplo básico. Sí. Aquí lo dice Vanessa. Vanessa, mira, con una historia bien interesante de que ella vive en Atlanta, también en los Estados Unidos, pero que hace 3 años montó de hecho una panadería en el Perú con un amigo de la universidad, venezolanos ambos. Entonces pusieron meseras venezolanas o personal venezolano que atendía ahí en la panadería. Pero entonces los hombres peruanos pendientes de las mesoneras y las mujeres peruanas estaban muy bravas porque estas eran venezolanas. El famoso cuento, ¿no?, de veneca roba marido, ¿no? Ese es el caso de que se ha dicho mucho en el Perú y en Ecuador. Que se convirtió en un meme prácticamente. Ay, no, soy veneca roba marido, decía, ponían el meme. Pero Vanessa dice que no pudieron continuar. De hecho, por el tema tanto ella dice, metimos en el menú incluso el pan canilla y este tipo de cosas, pero era insostenible la panadería. Y ha pasado, ¿no? El tema de la estigmatización incluso, ya no por malandro, sino por bella. O sea, la mujer venezolana, al ser bella, es discriminada. Claro, pero también hay otra situación que creo que es importante, Neomar, y creo que de eso vamos a hablar en la ñapa. ¿Cómo responder a la discriminación cuando eres venezolano? Bueno, un manual de supervivencia migratoria. ¿Cómo responder a la discriminación? Tips. Sígueme para más tips. Alberto Zambrano dice que no creo si que la corrección política o el political correctness está dominando la situación con todo este tema de los venezolanos, que es que eso es lo que no quiero caer, Alberto, porque hay gente que la defienden solamente por el tema del gentilicio, eso de decir, no, que tal, que no, si el tipo es un delincuente, mire, por mí que lo metan 400 años preso. O sea, claro, pero el tema es cuando no es eso, sino que estamos viendo casos donde es gente que es profesional, que tiene trabajo, y terminan desaparecidos o incluso linchados, asesinados en unas circunstancias bien raras, y donde lo que sale a colación, por ejemplo, con este tipo en Perú que agarraron preso, era que el tipo le tenía rabia a los venezolanos, no era por un tema ni de droga ni nada, no, que el tipo le tenía rabia a los venezolanos, un malandro peruano que mató a un venezolano a mansalva, ¿no? Pero mira, hasta aquí llegamos en esta primera parte. Si ustedes quieren seguir viendo esta conversación, por supuesto les invito, como todos los fines de semana, que primero se unan a nuestra comunidad en Patreon, porque al unirse a nuestros planes full en Patreon, ustedes pueden ver estas conversas en vivo, las dos, la ñapa y el fin de político, en vivo cuando lo estamos grabando. Pueden interactuar con comentarios como estos que estamos leyendo en vivo solo para esa comunidad. Y también, además, tienen la posibilidad de, si no están en vivo, ver el programa antes de que salga publicado en nuestros respectivos canales de YouTube. Lo ven los viernes en la noche, ya está
cargado el programa a nuestra comunidad de Patreon. Gracias a la gente que se suscribe al canal también, que le da like a los videos y que los comparte en sus redes sociales. Y como siempre, recordarles que acá abajo en la descripción queda el... No, esa es otra, ahí no queda la descripción, es lo que te la botella. Tienes que saludar a la gente de Binostro. Claro, no, ya lo saludé, y cómo no lo voy a saludar con esa botella. Queda el enlace para la ñapa, acá abajo está el enlace para la ñapa, para que lo vean. Los esperamos en la ñapa y los esperamos en una próxima emisión también de Fin de Político. Hasta entonces.